Buenos días, que Dios la bendiga. Gracias al Señor, aquí estamos nuevamente en esta preciosa mañana para meditar un poco acerca de asuntos espirituales que nos ayuden para pues vivir la vida de la manera que a Dios le agrada y bueno, teniendo presente sobre todo pues los desafíos del tiempo presente, de este nuevo año que comienza y que definitivamente no sabemos qué es lo que va a suceder y cuántas emociones o cuántas situaciones tendremos que experimentar. Quisiera meditar en esta mañana acerca del ruido, pero no necesariamente del ruido de los automóviles o de los aviones que nos sobrevuelan o del ruido de un huracán o de la ciudad bulliciosa donde vivimos, sino a un ruido diferente, un ruido que generalmente está dentro de nosotros y que debemos aprender a escuchar. Quiero reflexionar acerca de esta fábula de origen chino que se titula El origen del ruido y que tiene que ver necesariamente con estas emociones negativas que están a flora muchas veces, que quieren salir de nuestros corazones y necesitamos estar pues enterados de esos ruidos internos, de esas voces internas que muchas veces crean un conflicto en nuestras vidas y nos impiden seguir adelante en el conocimiento de Dios. Bueno, esta fábula nos cuenta de que en la China, en la antigua China, un lugar de ese gran país, existió un maestro Zen, esta filosofía china. Y este hombre era muy querido, muy valorado por todos, porque él tenía una sabiduría muy grande. Y la gente acudía en masas a él para pedir sus consejos y recibir orientación. Tanto fue así que no tardaban en llegar discípulos de todos los rincones del país, incluso discípulos de otros maestros, porque este hombre pues era sumamente sabio. Todos estaban encantados con el poder que tenía este maestro para ayudar a la gente y sobre todo a los jóvenes que deseaban aprender, por lo que la fama se aumentó más y más hasta que el mismo maestro tuvo que comenzar a escoger a los que serían sus discípulos porque ya no tenía cupo en su local, no podía atender a todos. Y bueno, así estaba el asunto hasta que el tiempo pasó, el maestro, el sabio, envejeció y comenzó a cambiar su actitud. Y el trato hacia los demás se volvió duro y áspero, arisco. Los jóvenes aprendices que acudían a él, pues definitivamente llegó un momento en que abandonaron aquel lugar, un tanto sorprendidos por el trato recibido por el maestro, que no se lo esperaba. Y la fama aquella que tenía de dulce y maravilloso maestro, ahora se transformó entonces en una creciente fama de un sabio arisco e intratable. Una persona que ya no era posible tratar con ella por su torpeza, por su terquedad, por su mal carácter. Los discípulos comenzaron a buscar entonces otro maestro y poco a poco el famoso sabio Zen se quedó solo. Se dedicó entonces al cuidado de su jardín y a reflexionar él solo, a meditar él solo en su cuarto. Entonces pasaron los días y llega un joven aprendiz que había oído hablar tan bien de este maestro hacía tiempo que insistió en que él quería ver al maestro. Pero
la gente lo desanimaba y le decía, no vayas, porque ese maestro ya no es el maestro de antes. Ya no es la persona amable y cariñosa y atenta, es un hombre amargado, un hombre de mal carácter que trata mal a todo el mundo. Pero este joven estaba tan interesado en conocer al maestro que él decidió ir a ver al anciano. Y llegó hasta la casa del maestro y llamó a la puerta. Pero nadie le salió a abrir. Él se puso a mirar por las ventanas y vio que había una vela encendida. Por lo que él dedujo, bueno, el maestro tiene que estar ahí, en algún lugar, porque hay una vela encendida. Volvió a llamar y nada, nadie le contestó. Miró hacia el jardín por una rendija y vio que el jardín estaba perfectamente cuidado. Por lo que él dijo, bueno, pues el maestro tiene que estar ahí. No puede estar enfermo, sino cómo va a cuidar su jardín. Y él decidió esperar en la puerta hasta que le abrieran. El pobre hombre estuvo allí toda la noche a la intemperie y nadie le abrió la puerta. A la mañana siguiente, entonces el anciano abrió la puerta y la dejó abierta para que el joven entrara, pero lo dejó entrar a regañadientes. El anciano dijo al joven que se sentara, pero al hacerlo le gritó. Le dijo, siéntate bien, con dignidad, no encorvado, estúpido. Wow. Pues esta fue la primera experiencia que tuvo el joven con el mal carácter del anciano. Pero el discípulo se sintió algo ofendido, pero se calmó y se sentó. Le hizo caso al maestro y se puso en la posición más erguida que pudo. Entonces el anciano con una tetera llegó con un té recién hecho. Y el té olía de una manera exquisita. Se sirvió la bebida en una taza y al observar que el joven no paraba de mirar, le preguntó, ¿quieres té? El joven así asintió con la cabeza que sí quería té. Pero cuando el anciano sirvió el té en la otra taza, se la tiró en la cara al joven discípulo. Imagínense qué clase de gesto ¿no? El chico no podía creer lo que estaba pasando y dijo algo enfadado. ¿De verdad? ¿Es así como tratas tú a las visitas? Entonces el anciano cerró los ojos y empezó a meditar. El chico decidió hacer lo mismo. Pero entonces, en medio de la meditación, con los ojos cerrados, sintió una señora bofetada en su cara, en su mejilla. Y el joven, adolorido y asombrado, abrió los ojos y dijo al maestro. El maestro le preguntó, ¿de dónde crees que nació el ruido de esta bofetada? ¿De la mano o de la mejilla? Esta fue la pregunta que le hizo el sabio. El chico se quedó pensando y contestó, de mi mente. De mi mente, maestro. El ruido ha nacido de mis pensamientos y emociones y partieron de mi mente. El anciano sonrió y dijo, por fin, eras el discípulo que estaba esperando. Desde entonces dice que el anciano trató muy bien al joven discípulo y él aprendió tanto que se convirtió en el maestro más venerado y sabio de todos. Bueno, ¿cuál es la moraleja de esta fábula? Que más allá de las apariencias, debemos buscar el origen del ruido en nuestro interior. Y esta es una enseñanza muy profunda. Es una enseñanza que no podemos desconectar de las sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él ubica el conflicto de nuestras vidas en nuestro interior. Cuando el Señor dice que del corazón es de donde salen todas las cosas. Todas esas cosas negativas, todas esas cosas
que podemos catalogar como pecaminosas, dice el Señor Jesús, que nacen del corazón. Los malos pensamientos, los adulterios, los robos, las fornicaciones, los hurtos, las mentiras, todas esas cosas que eventualmente producen ruido en nuestro ser interior y nos impiden el estado silencioso y meditativo en el cual podemos escuchar la voz de Dios. El ruido siempre será un problema para nosotros, pero sobre todo cuando no sabemos ubicarlo. Si nosotros estamos buscando siempre la causa, el origen del ruido fuera de nosotros, en las circunstancias que nos rodean o en otras personas, a las quienes culpamos también de nuestras calamidades, de nuestros fracasos, entonces estaremos envueltos en un gran bullicio interior, acusando y culpando a otros, pero no buscando en nuestra propia vida, en nuestro ser interior, las razones, las causas por las cuales no estamos en paz con Dios. El ruido está dentro de nosotros, hermanos, y deberíamos pensar un momento en eso, en conocernos a nosotros mismos. Consejos muy antiguos, incluso provenientes de filósofos no cristianos, que nos dicen: conócete a ti mismo. Pablo aconseja a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos y buscar el conflicto dentro de nosotros mismos. Lo más lógico para este discípulo de este relato hubiera sido pensar que el ruido nacía de la mano que abofeteaba su mejilla, o de la misma mejilla. Pero él fue más allá de las apariencias y desnudó el origen del ruido en un lugar al que pocos se atreven a entrar, que es nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos. Si no cuidamos nuestros pensamientos más profundos, estaremos expuestos al ruido que va a atormentar nuestras almas. Por eso el consejo del apóstol, ¿verdad? Si hay algo digno de alabanza, si hay algo puro, santo, noble, justo, dice: en esto pensad, la paz de Dios estará con ustedes. Debemos llenar nuestros pensamientos de la palabra de Dios. Debemos llenar nuestros pensamientos, nuestra mente, de esos consejos que el Señor nos da, de esos mandamientos que Él nos ordena, para que vivamos quieta y reposadamente en este mundo, para que ningún ruido de nuestra mente impida la obra que Él quiere realizar en nosotros. Quien de verdad le dice que acaba de recibir una bofeteada, quien le deja escuchar el sonido de la bofeteada a este joven y sentir todas las emociones negativas que desprende, fue su mente. Y por eso él dijo: no, el ruido no vino o no procedió ni de la bofetada, ni de la mano, ni de la mejilla, sino de mi ser interior. Y lo más asombroso es que él pudo controlar las emociones que pudieran haber brotado de esa bofetada, por cuanto ubicó el ruido dentro. El joven discípulo consigue entender lo que el maestro quiere decirle en la medida en la que no se queda solo en analizar la bofetada física. El dolor físico explota también en una serie de emociones negativas. Puede haber ira, puede haber odio, puede haber incertidumbre. Y todas esas emociones nacen de los pensamientos que se entrecruzan dentro de nosotros, que genera el ruido de la bofetada. Mire, hermano, no sabemos a cuántas bofetadas
nos tendremos que enfrentar en este año. No sabemos de dónde vendrán los golpes, pero una cosa debemos hacer y es no dejarnos dominar por el ruido interior, sino buscar en Dios todas las respuestas y dar gracias por todas las situaciones, aprendiendo a callar, a aminorar ese ruido que nos pueden llevar a un sentimiento de venganza, de ira, de enojo, de amargura, de frustración, y nos quedamos paralizados y no hacemos nada. No, tenemos que sobreponernos a eso. Quizás no podemos o no podamos evitar el ruido va a llegar. Quizás no podamos controlarlo tampoco, pero sí hay una cosa que podemos hacer definitivamente y es evitar que nos afecte. Es cierto que este chico no pudo evitar la bofetada. Él estaba meditando y el maestro le dio el bofetón. Ni tampoco el despertar de todas las emociones que nacieron de ella. Pero sí pudo controlarlas para evitar que la afectaran. Muchos otros discípulos no lo consiguieron y por eso se fueron ante el primer gesto de maltrato del sabio. Pero este último consiguió canalizar las emociones que generaban ese ruido. Pues no sabemos, amados, como decía, qué nos va a deparar este nuevo año, cuántos ruidos vendrán, si perdemos el trabajo, si perdemos el techo, si perdemos a un ser amado, si perdemos la salud, si nos encontramos en dificultades para solucionar problemas que potencialmente no podemos solucionar, pues tenemos que acallar el ruido que puedan producir todas esas cosas con la quietud del poder de Dios obrando interiormente en nuestros corazones. Porque Él nos va a ayudar a hacer la diferencia. Estad quietos, dice Salmo 46:10, y conoced que yo soy Dios. A veces tendremos que dejar de luchar, tendremos que dejar de actuar y tendremos tan solo que descansar y confiar en la gracia de Dios. No sé si puedes imaginar el ruido que provocó en el gran apóstol Pablo aquel aguijón en su carne. Pero él, a pesar de que intentó acallar ese ruido y buscó que Dios quitara de él esa situación que le apenaba, las 3 veces que pidió, el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces vamos a tener que experimentar eso. El único recurso al cual tenemos que agarrarnos es a la gracia de Dios, porque ella será suficiente. No tendremos otras alternativas. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, nos va a dejar ver que todas las cosas vienen a Él. Y nosotros debemos confiar en Él. Así que, amados hermanos, no tema el ruido. El ruido va a llegar. Pero aprendamos a no depender de Él, a no dejarnos manipular por Él. Que el testimonio que demos al mundo como creyentes sea que le relata el apóstol Pedro en una de sus cartas, cuando dice: a estos que no conocen a Cristo, a estos que no conocen al Evangelio de Dios, dice, les parece cosa extraña que ustedes, es decir, los creyentes, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disoluciones y os ultrajan.
O sea, que a esa gente con las cuales nosotros nos relacionamos y que no conocen a Dios, causemos este sentimiento. Que ellos se asombren de que no corramos con ellos en el mismo desenfreno de disolución que ellos corren. Que no buscamos las mismas cosas que ellos buscan. Que no nos desesperamos por aquellas cosas por las que ellos se desesperan. Que estamos como el apóstol contentos con tener abrigo y techo. Y que solo estemos realmente interesados en buscar el reino de Dios y su justicia, porque eso hará que el ruido desaparezca. Ya no vamos a estar escuchando esas voces escandalosas dentro de nosotros, que nos llaman a vivir como vive la gente que no conoce a Dios. Seamos de los que buscan el reino de Dios, de los que se conforman, sí, de los que se conforman con lo que Dios les da o les quita. Algunos dicen que Dios no quita nada, pero si vamos al testimonio bíblico, pues todo eso queda desenmascarado, porque sí quita, o permite que perdamos. Lo importante es no perderlo a Él, no perder nuestra fe, no perder nuestra capacidad de acallar el ruido que pueda venir a nuestras vidas. Que Dios me los bendiga, que tengan un feliz día, y quisiera que sigamos orando los unos por los otros, por las peticiones de nuestros hermanos que están enfermos. Que Dios tenga misericordia y nos visite a todos, nos devuelva la salud para seguir adelante. Vamos a orar. Gracias te damos, amantísimo Padre, en esta mañana, porque tú nos llamas a la quietud, a la paz, a la contemplación, a la dependencia de ti, a tener victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el ruido interior va a venir y va a tratar de movernos de nuestro estado de fe, de confianza, pero tú nos enseñarás a caminar contigo y a vencer todas estas dificultades y a permanecer escuchándote a ti y no a las voces de este mundo. Te pido que seas con mis hermanos en su necesidad, Señor. Mira cuántas familias estamos enfermos, necesitamos un toque de renovación de nuestra salud, Señor, para que podamos seguir sirviéndote y trabajando honradamente para el sustento de nuestro pan. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada familia de la iglesia y que tú, Señor, traigas sanidad sobre los enfermos, consuelo sobre el afligido, Señor, fortaleza al débil, fe y esperanza que está perdiendo quizás el norte. Señor, que tu gracia sea más que suficiente para cada uno de nosotros en esta mañana. Guárdanos a todos muy cerca de ti en el resto del día. Te lo pido humildemente, Señor, en el nombre por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La paz de Cristo sea con todos. Un saludo para todos. Que Dios les bendiga.